Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Hugo Acero, se encuentra ya en el contacto con Así Amaneció para analizar los últimos eventos registrados en esa materia en nuestro país. Hugo, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Carlos, buenos días y gracias por la invitación. ¿Cómo se tomó desde el exterior la noticia de las supuestas o amenazas en firmes que ha recibido el presidente de la República o del plan incluso de atentar contra su integridad a manos de supuestos sicarios provenientes de México? Bueno, la verdad es que es una noticia que preocupa y a la cual hay que ponerle toda la atención. La verdad es que como secretario de Seguridad en los años 95, 2003, tuve que atender muchos atentados hacia políticos, periodistas e inclusive atentados y terrorismo de las FARC después del fracaso de negociación de paz en el Caguán a comienzos de este siglo. Fueron cerca de 2 años y medio de atentados que, entre otras cosas, se dieron, no fue solamente el atentado del Nogal, donde murieron 38 personas y 180 heridos en el caso de Bogotá, sino también los atentados el día de la posesión del presidente Uribe, donde también tuvimos algo más de 30 muertos y hubo atentados hacia el Congreso, hacia el Palacio de Nariño. Ese tipo de amenazas hay que ponerles toda la atención y el Estado debe prepararse y debe trabajar precisamente para dar con las personas que no solamente están amenazando, sino aquellas que seguramente han contratado para realizar este tipo de acciones terroristas. Y eso es ahí donde el Estado debe moverse. Y debe moverse en dos líneas importantes: inteligencia e investigación criminal. Y otro elemento importante, trabajar con la ciudadanía, porque la ciudadanía reconoce en el ambiente algunos hechos que pueden ser sospechosos y que si los entrega la autoridad con anterioridad, digamos, previo a cualquier hecho, puede contribuir a evitar este tipo de atentados, no solamente hacia el presidente, yo creo que se van a dar hacia algunas personas e instituciones del Estado, porque lo que buscan este tipo de organizaciones es básicamente crear terror a la ciudadanía y decir que ellos son fuertes y que pueden hacer lo que se les dé la gana. Aparentemente, desde el imaginario ciudadano, sería muy difícil atentar contra la integridad de un primer mandatario con todo el esquema de seguridad uniformada que se tiende alrededor de él. Cuéntenos usted, ¿cuáles son los puntos vulnerables que podrían encontrar sicarios o personas que quieran atentar contra la vida de un primer mandatario? Lo primero es que el presidente no se puede encerrar. El presidente no puede estar enclaustrado en el palacio, no puede estar claustrado en la presidencia o en lugares en donde se le pueda proteger. Es un presidente que debe estar al lado de los ciudadanos, al lado de las comunidades, y esas son las vulnerabilidades que hay. Las vulnerabilidades son los desplazamientos que ellos realizan, las agendas que tienen no deben ser públicas, deben ser agendas que de alguna manera se trabajen desde el punto de vista de seguridad, deben haber avanzadas de seguridad de los organismos de policía, de las fuerzas militares y de inteligencia hacia los territorios. Y cuando digo avanzada no es del día en que él va, sino de días previos en que él va. Aquí varios presidentes han sufrido de atentados o de posibles atentados, como es el caso del presidente Duque, a quien le colocaron una casa bomba esperando a que el avión presidencial aterrizara en una de las ciudades fronterizas con Venezuela, a que el avión aterrizara o estuviera aterrizando para activar ese tipo de explosivos. Y eso afortunadamente se evitó precisamente con labores de inteligencia e investigación criminal. Y así ha sucedido con otros mandatarios en donde han tenido que cuidarse, y desde luego son los esquemas de seguridad previos los que deben garantizar la seguridad del presidente. Como digo, el presidente no se puede encerrar, porque de hecho, digamos, debe estar muy cercano a los ciudadanos, y es ahí donde hay que también trabajar con la ciudadanía, porque la mayoría de hechos de atentados hacia políticos, hacia el presidente, hacia instituciones, se evitan con información que entrega la ciudadanía. Y es ahí donde hay que llamar la atención a los ciudadanos para que estén alerta y le entreguen esa información a las autoridades y que las autoridades puedan reaccionar con tiempo. Muy buenos días, Hugo. ¿Cómo le va? Le saluda Lucero Llanos desde la cabina de Radio City. Precisamente
¿Qué deberían de saber los ciudadanos sobre este tema? Vemos que durante el feriado comenzó a rodar un comunicado, mucha gente decía, ¿sabes qué? No vayas a centros comerciales, no vayas a lugares públicos, no vayas lo de aquí. ¿Qué sería lo importante en este caso, teniendo en cuenta lo que usted venía diciendo? La ciudadanía tiene que saber qué tipo de información da, qué tipo de información comparte. ¿Cuál sería el punto clave para la ciudadanía? Bueno, la verdad es que como ciudadanos y también como servidor público, yo tuve que enfrentar esos hechos como secretario de Seguridad de Bogotá, y desde luego un soporte importante en la ciudadanía. ¿Qué pasa con los ciudadanos? Los ciudadanos, fíjense que uno como ciudadano, de manera particular, hay cosas que le llaman la atención porque son extrañas, porque no las ha visto, porque no están dentro de lo cotidiano. Uno maneja los espacios de trabajo, de estudio, de hogar, y uno dice, ese carro no me gusta, ese carro lleva ahí un tiempo, algo está pasando, no me gusta esto, y a veces esa llamada del ciudadano a las autoridades puede evitar un atentado terrorista. Les voy a mencionar algo. El día de la posesión del presidente Uribe, el día de la posesión del presidente Uribe, habíamos hecho todas las medidas de seguridad. Cerramos todo el centro de la ciudad, todo el centro de la ciudad. Era una gran área bloqueada para que nadie ingresara, salvo los congresistas y la gente que iba a la posesión del presidente. De resto, nadie se podía movilizar por el centro. Los cerros los cubrimos, las áreas cercanas las cubrimos. Lo que sucedió es que esta gente había trabajado 6 meses atrás y habían instalado, no cerca a Palacio, pero con cierto nivel de cercanía, unas casas desde donde construyeron rockets, construyeron lanzamientos de precisamente explosivos hacia Palacio y hacia el Congreso. Y no solamente ahí, sino en otras partes de la ciudad. Y efectivamente el día 7 de agosto, cuando se posesionó el presidente, cuando se estaba posicionando el presidente, comenzaron exactamente sobre las 8 o 9 de la mañana, comenzaron los rockets a salir. Y pues algunos impactaron, creo que uno impactó la Casa de Nariño en una parte del Congreso también, pero también otros salieron muy mal y fueron a parar a casas o a lugares habitados. Y eso fue lo que nos provocó los muertos de ese atentado. Después de ese atentado, que reaccionamos muy rápido y detuvimos a algunas personas, después de ese atentado, hablando con los ciudadanos cercanos a esas casas, la gente nos decía, a nosotros sí nos pareció extraño que entraran unos tubos que no eran pues del acueducto, no era para el agua, no, eran unos tubos grandes, gruesos. Nosotros dijimos, quién sabe qué están construyendo ahí, pero no dijimos nada. Eso es lo que debe tener en cuenta el ciudadano. Eso que le parece extraño, eso que le parece raro. Y es precisamente ahí es donde hay que llamar precisamente a la línea de atención y de seguridad para que las autoridades reaccionen y verifiquen qué está pasando. Algunos de esos casos pues no son nada, pero esa alerta ciudadana es importante. Las cosas raras, las cosas que se salen de lo común. Hugo, para la gente que lleva esto al plano político, porque evidentemente, usted lo sabe bien, acabamos de terminar una elección, una de las más polarizadas de la historia ecuatoriana, una de las más complicadas y llenas de fakes en redes sociales, en definitiva una lista larga de cuestiones que a los ecuatorianos les ha incluso sorprendido. Insisto, para quienes han llevado este tema, el tema político, ¿hay formas de desvirtuar esta situación y que con evidencia se pueda decir hay una amenaza real más allá de los discursos? Mire, todas las amenazas hay que ponerle cuidado. Yo tuve personas amenazadas, personas que me estaban diciendo, a mí me amenazaron, y a todas, no importa. No importa la afiliación política, no importa la categoría, no importa eso. El Estado debe cuidar a las personas. Frente a una amenaza, lo único real es que puede suceder. Y ahí ya no hay nada que hacer. Y por eso hay que tomar las medidas de seguridad previas. Es que aquí no estamos ante unos angelitos ni ante unos criminales de poca monta. No, es gente que tiene capacidad de adquirir no solamente armamento, sino adquirir armas para cometer ese tipo de atentados. Como les digo, fueron 3 años de atentados terroristas que como secretario de Seguridad, junto con el alcalde y toda la administración y el gobierno nacional, tuvimos que atender.
Pero también nos organizamos a trabajar todas las semanas, absolutamente todas las semanas, en una junta de inteligencia, a la cual asistía las fuerzas militares, la policía, la fiscalía, e inclusive teníamos apoyo de los jueces. Y de esa manera logramos evitar muchos atentados, muchos. Tuvimos más de 96 atentados en la ciudad, en el caso de Bogotá, pero logramos evitar muchísimos. Decomisamos toneladas de explosivos, detuvimos a más de 500 personas, de las cuales 450 terminaron en la cárcel, porque sabíamos que eran ellos los que iban a cometer ese tipo de atentados. Y porque teníamos las pruebas suficientes, porque estaba trabajando inteligencia, porque estaba trabajando investigación criminal. Esto no es de un día, en esto no hay que descuidarse, con esto no hay que jugar. Queremos agradecer a Hugo Acero, experto en seguridad y exsecretario de Seguridad en Bogotá, por estos minutos que nos ha concedido para analizar uno de los puntos que más llamó la atención durante este largo feriado que hemos tenido los ecuatorianos en cuanto a las novedades en materia de seguridad y de política dentro del país. Gracias una vez más a Hugo por estar con nosotros. Ya son las 9:40.